Guillermo Cinta, los Cintarazos, buen día. Buenos días, estimado Teodoro Rentería. Buenos días, amigos de Irradia Noticias Morelos. López Obrador, el déspota y soberbio de siempre, sigue su campaña de propaganda desde Palacio Nacional. Andrés Manuel López Obrador seguirá siendo el soberbio y déspota de siempre. De nada le sirvió al presidente estar cerca de la muerte, contagiado por el nuevo coronavirus COVID-19. Según pudimos percibirlo ayer lunes, millones de mexicanos al verlo reaparecer en la conferencia de prensa mañanera, allí en el Salón Tesorería del Palacio Nacional. Y también confirmamos que sin la participación de López Obrador en ese ejercicio propagandístico cotidiano, la Cuarta Transformación pierde casi la totalidad de su esencia, es decir, la parte toral, la columna dorsal de la propaganda, frente a la gran masa de mexicanos que todavía tiene cifradas sus expectativas en el político tabasqueño. Desde luego, las conserva porque de alguna forma u otra han recibido apoyos del gobierno federal mediante los programas operados por la Secretaría de Bienestar Social. Antes de continuar con el tema de hoy, quiero comentar lo siguiente. Desconozco quién sea Cuauhtémoc Medina, pero en su cuenta de Twitter leí ayer el siguiente texto, imperdible para situar a López Obrador en su exacta dimensión de regreso tras haber estado contagiado de COVID-19. Escribió Cuauhtémoc Medina en Twitter. Catástrofe, según Walter Benjamin, significa pérdida de oportunidad. En lugar de una socialdemocracia viable, los votantes de la izquierda, es decir, Medina se refirió a los mexicanos que así lo hicieron el 1 de julio de 2018, trajimos al gobierno a un macho acomplejado, embrutecido por una visión pueblerina de la historia y alérgico a la crítica. Pobre sociedad. Es importante recordar además que Walter Benjamin, nacido en Berlín el 15 de julio de 1892 y fallecido en España el 26 de septiembre de 1940, fue un gran filósofo, crítico literario, traductor y ensayista alemán de origen judío. El tuitero se refería a López Obrador, horas después de concluida la conferencia de prensa mañanera del lunes 8 de febrero, cuando el déspota apareció sin cubrebocas y ratificando que no usará la indispensable mascarilla, este indispensable implemento sanitario, dizque porque, según le dijeron los médicos que lo atendieron, él ya no contagia, está 100% sano, libre de coronavirus SARS-CoV-2 y con la suficiente cantidad de anticuerpos para no volverse a infectar, amén de que en Palacio Nacional, al estar aislado debido al contagio, se prestó como conejillo de indias para probar ciertos tratamientos médicos. No nos dijo de qué se trató y por qué no los compartió con el resto de mexicanos, ni los comparte todavía. E indicó que el uso de cubrebocas no será obligatorio en el país porque en México no hay autoritarismo. Está prohibido prohibir, todo es voluntario. Lo más importante es la libertad y cada quien debe asumir su responsabilidad. Agregó que en México no ha habido con la pandemia toque de queda como en otras partes, ni se ha obligado a nada. Es una decisión de cada persona. ¿Qué es lo que se ha venido recomendando? Cuidar la sana distancia, el no hacer actos masivos, el cuidarnos incluso hasta de reuniones familiares cuando participan muchas personas, etcétera, etcétera, etcétera. En el mismo orden anunció López Obrador que esta semana acudirá a algunos eventos relevantes. Hágame usted el favor. Es importante subrayar que lo anterior correspondió a la respuesta de López Obrador a un reportero cuando éste repitió la pregunta previa de otra colega periodista en el sentido de que si después de haberse contagiado de COVID-19 y permanecer confinado alrededor de 15 días allí en
en su área departamental del Palacio Nacional, ahora sí utilizará cubrebocas. López Obrador evitó contestar, se salió por peteneras y prefirió calificar como periodismo ramplón la nota publicada en el periódico Reforma, donde señaló que traía un monitor de signos vitales portátil al grabar el video en el cual anunció que ya había dado negativo al COVID-19. Sostuvo que en realidad no se abrochó bien el traje y que por eso se formó la protuberancia y zas, zas, zas y zas y zas contra los enemigos de la Cuarta Transformación. Un periodismo muy ramplón, y a todo esto la explicación es que no están de acuerdo con la transformación porque quieren seguir robando. Los conservadores son muy corruptos, además de que su doctrina es la hipocresía. Tienen como distintivo que son muy ambiciosos, su Dios es el dinero y se lo quieren quitar a los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto como respuesta a si va o no a utilizar cubrebocas. Conclusión. Este lunes vimos a López Obrador de siempre, al mismo Andrés Manuel de siempre, aprovechando los cuantiosos recursos del Estado mexicano todas las mañanas en el Salón Tesorería del Palacio Nacional para sus fines propagandísticos. Este ejercicio diario, la famosa mañanera, es propaganda dirigida a la clientela de la Cuarta Transformación. Esa en la que López Obrador confía a plenitud para conservar el próximo 6 de junio la hegemonía en la Cámara de Diputados. Esto último, mantener la mayoría en dicho cuerpo colegiado, es lo que más le interesa, lo que más le importa a López Obrador, quien con ese propósito es capaz de externar 1000 mentiras y 1000 promesas para prolongar las expectativas del pueblo sabio y bueno en el gobierno de la 4T. Ayer, por cierto, amén de prometer y volver a prometer millones de vacunas que no llegan contra el COVID-19, presumió otra vez con sombrero ajeno, es decir, con las remesas enviadas a México por millones de compatriotas, por millones de paisas que se fueron a los Estados Unidos porque aquí, en su país de origen, el país que los expulsó, no encontraron el bienestar prometido. Señoras y señores, usen cubrebocas, por favor, no imiten al presidente de la República. Que tengan todos ustedes un magnífico martes.